tenemos el lujazo y la verdad el cariño de poder tenerlo acá. El señor, ¿vamos a aplaudirlo fuerte? Sí, claro. Fander Mole. Jorge. Gracias por el tan caluroso recibimiento. No, sos un grosso, Jorge. Acá hace un frío, che. Acá hace un frío, en serio, bajen el aire. Vamos a quedar todos abrazados así, viste, con unas mantas. Gritando. Pero bueno, aprovecho ahora que lo tenemos a Jorge acá porque se presenta el 29 de noviembre, ¿no? Así es, En plataforma Labardén, hermoso lugar para ir a escuchar el nuevo álbum Tiempo y Lugar junto a Fernando Silva, que va a estar con el bajo y el violonchelo. Así es. ¿Digo bien? Sí, sí. Así que bueno, hoy viene Jorge, vamos a charlar un poco de todo, pero bueno, de esta nueva presentación que va a ser en plataforma Labardén, que saben, pueden buscar las entradas en boletería. Un lugar espectacular para presentarse. Hermosa sala. ¿Ya he estado ahí? Sí, muchas veces. Sí, un montonazo de veces. ¿Qué sala te queda en Rosario por hacer? No, mira, en diferentes épocas, pero estuve casi. ¿En todas? Me parece que en todas. Sí, la Anfi estuviste, el Círculo estuviste. En el Círculo las tengo, sí. Che, Jorge, y ahí en la Labardén, ¿estuviste con Amader? Mirá, a Mader yo lo conocí en un momento en que todavía la música no era mi profesión. Ah, mira. A Mader nucleaba en los años 70. Contale a los pibes, bueno, no saben, ¿viste? Porque Amader era una asociación que nucleaba en los años 70 a los grupos, principalmente a los grupos de rock. Ajá. Así como Canto Popular Rosario nucleaba a las propuestas que eran más del folclore y de la música latinoamericana, Amader nucleaba a toda la gente del rock de todos los subgéneros en aquel momento, ¿no? Y de ahí vino toda esa influencia que después desembocó en la música fuerte de los años 80, pero ya venían laburando desde esa época. Los Pablo el Enterrador, Pablo, Baglietto, que tenía un grupo, digamos. Irreal, ¿no? Irreal, sí. eso. Tal cual. Sí. Esa época, yo digo, ¿habrá tocado con Amader? Es impresionante. No. Yo estaba estudiando agronomía. Parecido, cerquita. Bueno. Sí. ¿Cómo llega un estudiante? Mucha peña. No, mira, en realidad yo terminé la carrera y me presenté a una beca de iniciación en el CONICET, a la cual no entré. Y además en ese momento después al año siguiente se dieron los episodios de que de manera inminente el tiempo de dictadura se iba terminando, vino Guerra de Malvinas y de ahí en adelante aparecieron algunas oportunidades. A partir de una época convulsa aparecieron oportunidades para unos cuantos, ¿no? Que veníamos haciendo música de diferente manera. Toda esa gente que venía trabajando en los 70 tuvo un lugar de emergencia el principio de los 80, ¿no? Claro. Yo venía tocando. ¿Vos venías tocando? Sí, pero venía tocando muy como cosa secundaria, ¿no? A partir de la posibilidad que surgió de la emergencia de la trova, la posibilidad de que varios de nosotros pudiésemos acceder a un disco, que era una cosa impensada en ese momento, para cualquiera. Se amplificó la voz, ¿no? Sí, así es. De ahí arrancó. Entonces, bueno, la agronomía quedó en un segundo plano para siempre. ¿Cómo ves los campos, Jorge? ¿Cómo viene la siembra directa? Pero dijo que no accedió a la beca del CONICET, lo cual es un golpe fuerte. ¿Viste? Cuando dice, se cierra una puerta, mirá lo que nos hubiéramos perdido. Un gran investigador seguro hubiéramos tenido, pero no sé, tal vez andás a ver esas hipótesis, pero bueno, de todas maneras, uno no se queja de lo que le fue tocando, ¿no? Porque esa cuestión de pensar, ¿quién sabe si yo hubiese tenido? No, de ninguna manera, porque me habría perdido toda la buena vida que tengo y todas las buenas compañías que tengo, además, ¿no? Uno no piensa. Aparte es mucho más aburrido. Hoy te tendríamos hablando de semillas, de inundaciones. En vez de una guitarra, hubiera venido con un dron, ¿viste? Sí. Bueno, ahora sí, claro. Mira, estuve haciendo el mapeo en Casilda, ¿viste? Hablaría de la IA en el agro. Sí. Mucho más aburrido. Pero digo, tenés... Pero ¿sabés la camioneta que hubiera traído? Sí, probablemente, ¿no? Tal vez estaría vendiendo agroquímicos. ¡Qué horror! Y bueno, es un laburo. Pero digo, tenés un recorrido ya largo. ¿Te gusta? Yo le pregunto, tuvimos a unos cuantos de la trova, de este movimiento, ¿no? Tan representativo. ¿Te gusta?
o a veces te incomoda que te citen ahí, que te pongan en ese movimiento de la trova, ¿viste? No, para nada, no. Yo estoy orgullosísimo de haber pertenecido de alguna manera, en principio como compositor de algunas canciones, porque además en ese momento yo no participaba de ese grupo que se plantaba arriba de los escenarios y que tenía sus adláteres, ¿no? Claro. Importantes y qué sé yo, a pesar de que había una figura principal que era la que llevaba un poco la batuta de todo eso, había alrededor toda esa juntada que además desembocó, por ejemplo, en la emergencia de un enorme compositor y referente del rock como es Fito Páez, por ejemplo, claro, ¿no? Pero a mí me enorgullece pertenecer a ese grupo y me encantó que en el año 2018 nos juntáramos de nuevo y eventualmente tuviéramos varias presentaciones que terminaron en el 2023. Así que no, para mí es maravilloso. Sí, pues lo sentimos, por lo menos todos los que estamos acá, ya han venido varios, es un orgullo para la ciudad y creo que el otro día estuvo Bonicio, por ejemplo, ¿no? Y hablábamos del sonido rosarino, de lo que viene de acá, ¿no? Ese alma que tiene la música de acá, que primero como que la decodificaron los de acá, después la empezaron a entender los de afuera. Yo creo que sí, a mí si vos me preguntás cuáles son los rasgos muy específicos, yo no te sabría decir porque además la música de acá es una música muy diversa y además se renueva en todas las generaciones. Ahora tenés gente muy joven que está haciendo muy buena música, gente intermedia, pero además tiene la influencia del tango, tiene influencia de todos los tipos de rock. Acá hay mucho jazz, todos sabemos, sí, y muy bueno. Entonces, un evento grande hubo el fin de semana de jazz. El Chivo González en la Labardén festejó los 80 años. La miércoles. Él no puso 80 años, puso 4 por 20, ¿viste? Son todos coquetos. No, acá. Y el pianista tenía 92, creo. Elio Galo. Sí, bueno. No, unos fenómenos. Estuvo Cande, que fue con mi suero y dicen que estuvo espectacular. El Fer Silva, que toca en el disco conmigo, cada tanto toca con Elio Galo. Mira. Y bueno, no, bárbaro. Escúchame, todo eso hace que la música de acá sea muy diversa, más allá de que se la reconozca en cierto momento por cierta emergencia. Ahora, Fander, todo bien con la trova, pero ya está, digamos, la trova. ¿Para cuándo el disco de Trap de Jorge Van der Moll? ¿Cuándo arrancan, digamos, los duetos con Trueno, qué sé yo, digamos? Claro. Y no sé, no sé, habría que indagar un poco en los payadores, ¿no? En términos, ¿no? Cuando hablamos de trap y de rap, habría que indagar cuáles son esos antecedentes que tenemos en la payada nosotros, ¿no? Yo nunca fui bueno improvisando, por eso me tomo mucho laburo en la escritura. Si me pedís que improvise cantando, no, un desastre. Así que no voy ahí. No me pongan en esa situación. No, para nada, no. Bueno, le tiene unas bases, ¿viste? Claro. Como dicen unas Ahora presentás un nuevo disco, Tiempo y Lugar, que te llevó varios añitos. ¿Disco poder número? terminarlo. Creo que 11. Oh. Desde allá del inicio, desde el 83. Me llevó mucho tiempo porque en principio uno no tiene compromisos, no he tenido compromisos con ninguna discográfica. Los últimos discos desde el 2002 en adelante fueron producciones independientes. Desde aquel momento ya en el sello Sagrada Medra, que lidera el Negro Aguirre y Luis Barbiero en Paraná, en Entre Ríos. Pero bueno, al no tener esa presión, uno por ahí deja pasar el tiempo, no le encuentra la vuelta a los repertorios. Está la cuestión de sobrellevar el laburo ¿no? diario y las necesidades y qué sé yo, y va pasando el tiempo, vino la pandemia en el medio que cortó muchos proyectos, que los derivó para atrás. También los cambió, ¿no? Porque nos cambió un poquito la perspectiva a todos. Sí, absolutamente. ¿Te golpeó la pandemia? A mí me hizo pelota. Yo creo que a todo el mundo, a todo el mundo de alguna forma lo frenó en sus impulsos, en su modo de ver las cosas. Ocurrió otro mundo. Y todavía creo que todavía lo estamos sufriendo. Lo estamos sufriendo pero cada uno en particular y el sistema global, además, que se fue acomodando del peor modo, por lo menos desde mi punto de vista. Así que bueno, por eso se demoró tanto, ¿no? 11 años es mucho para cualquier músico, 10 años.
no va a pasar otros días, no van a pasar otros 10 años porque yo no lo voy a aguantar. Así que bueno, veremos. Tiempo y lugar, ¿qué onda? Tiempo y lugar es el disco, ¿no? Eso. Sí. No, Tiempo y lugar, el disco toma el título de una de las canciones que para mí es una de las más significativas, pero es una cuestión personal, que tiene que ver con esas dos categorías en que nos situamos habitualmente los humanos. Siempre pensamos dónde estamos parados, qué vamos a hacer, de dónde venimos, qué pasó ayer, qué tenemos proyectado para mañana. Y no, entonces el espacio y el tiempo fuera de al modo tradicional y no al modo de la física más evolucionada, pero seguimos pensando en el ahora, en el cómo, en dónde nos paramos históricamente, qué sé yo. De eso se trata ese tema, pero además me pareció que todo el repertorio podía tomar el nombre de ese tema en particular, porque no había otro que me pareciera más adecuado para todo ese conjunto. Que de ninguna manera es un disco temático, porque es un disco que tiene canciones diferentes, tiene canciones que son de rasgos muy folclóricos y otras que son canciones urbanas, que uno no sabría cómo catalogar si son baladas o qué son, pero bueno, de ahí viene Tiempo y Lugar. Y eso, Tiempo y Lugar es una de las canciones que para mí más me mueven dentro del todo el repertorio. Pero no es la canción que elegiste para abrir el disco, es guitarra la canción. Es más folclórica. No, la canción que elegí para abrir el disco se llama Invocación. Y tiene que ver con una tradición de la poesía. Es decir, vamos a escribir y entonces invocamos a la musa, invocamos a una conciencia superior, a algo que esté más claro que nosotros, a ver si nos ayuda a hacer la cosa bien. La inspiración, ¿no? Claro. De eso se trata Invocación, que es el primer tema, y es una milonga. Y de ahí arrancamos con diferentes cosas. En el manual de Van der Mole, Es verdad. ¿qué no debe faltar? ¿El río? ¿Qué más? Porque el río está muy presente siempre, ¿no? Y bueno, pero el río es nuestra mirada. A nosotros nos ha tocado esta cuestión. Vos hablás con los cordobeses y son la sierra. Son eminentemente serranos y te viene el fin de semana y agarran la bicicleta y se van a pedalear. Claro. Qué sé yo. Nosotros nos vamos al río. Qué sé yo. Nos ha tocado eso. Además, yo nací y crecí a vera de los ríos. Siempre fui ribereño en ese sentido. Cuando vivía en el pueblo y después me mudé acá y ya a orilla del Carcarañá y a orilla del Paraná, ¿no? Claro. Y de alguna manera también esa presencia fuerte, porque los ríos, y sobre todo un río como este, es una presencia poderosa en términos geográficos y en términos simbólicos, ¿no? Y en términos económicos ni hablar. Claro. Nuestro poderoso río Marrón. ¿Y qué relación tenés con el río? Digo, la relación cotidiana. ¿Vas a pescar? ¿Remás? ¿Nadás? ¿Cómo es la onda? Porque cantás sobre el río todo el tiempo. Es argentino, así que remar seguro. ¿Se pone un pantalón corto alguna vez? Sí, tengo el kayak en la guardería. Eso, ¿simple o doble? Un single en la Porque guardería. se quiere comprar uno y no sabe cuál. Todo el año estuvo preguntando. A cada uno que viene le pregunta. ¿Qué querés comprarte? ¿Un doble te querés comprar? No sé, me quiero comprar un kayak, pero no sé si simple o doble. No sé, pero después si vos tenés el kayak simple, sí. ¿cruzás solo? Vas a cruzar, apenas aprendas a remar más o menos y no caerte, vas a cruzar. Cruzás solo igual. Y cruzás en 10 minutos, además. Claro. Y tenés para andar por ahí todos esos lugares, lugares maravillosos, que la gente que frecuenta el río conoce y además ama profundamente. Claro. Tenés en la zona de las islas, tenés unas cosas cerquitas y maravillosas. Te pegás un pique de 1 hora, dos horitas y te cambia la cabeza. Así que bueno. Ahora, Fander, ¿simple o doble? ¿No contestaste? No, single. Él tiene simple. Él tiene simple. Yo tengo un single. No tienen a mí. Avanzando. Sí, voy avanzando. No, tuve un Mapuche Olympic doble. Si te querés comprar ese te va a andar bien porque no te vas a caer. Mira que el licenciado agrónomo sabe. Por ejemplo. Con ese no te vas a caer. Lo que pasa es que con el doble siempre vas a estar dependiendo también de que tener un compañero o compañera que esté en el otro cockpit. Claro. Así que bueno. Claro.
qué Bien. sé yo te sugiero el single. Bien, excelente. Estamos me llevo yendo el por dato. lugares que no sabía. El doble, sí o sí tenés que ir con otro, no podés ir solo. Sí, Claro. sí, Claro. podés ir solo, pero es más complicado. Tenés que Claro. usar, es muchísimo más voluminoso, más grande y de qué sé yo. Hablando de kayak con Lo tenés que Fandermol, manejar no la y tenés tenían que hacer esa. fuerza, claro. Claro. Muy Bueno, bueno. pero ¿nadás en el río también? ¿Pescás o no? O- No pesco más, pescaba, pero no, tengo otra visión de las cosas y no me da por pescar ahora. Me da en todo caso por respetar un poco más lo que pasa dentro del río. Que cada vez se pesca menos, cada vez hay menos pesca, cada vez hay menos peces, la fauna va decreciendo. Además tenemos el río cada vez más bajo en términos históricos, ¿no? Sí. Estamos más o menos bien ahora, pero Se llegamos recupera un poquito, sí. Se recuperó un poco, pero estamos jodidos en ese sentido. Y además está todo el plan ese de llevar el dragado a 44 pies, que es un desastre. Bueno, digo, todas esas cosas que nos interesan mucho a los, No, sí, a nivel cuando- a los ecológico. fluviales. Cuando uno No, escucha sí, al nos debería interesar a Fander todos. cantar una canción del remanso Valerio, qué sé yo, de la correntada, etcétera, etcétera, el río Marrón, ahora sabe de lo que habla, ¿ah? Y Está sí. clarísimo, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, por lo menos lo tengo ahí presente, qué sé yo. Es cierto que cada vez la frecuencia es menor, cada vez tengo menos tiempo y cada vez a lo mejor tengo menos energía para remar. A veces he hecho travesías muy largas, que tal vez ahora no las pueda hacer, pero sigo yendo, ¿no? Jorge, hemos escuchado tus canciones en un montón de voces. Mm. Cantidad. Sí. ¿Cuáles son tus preferidas? Versiones tuyas. Jugátela. Mirá, lo que pasa que ahí es una pregunta que de alguna manera cualquier respuesta es injusta en estos términos. Cuando yo escuché la versión de Sueñero por Mercedes Sosa, yo tuve una impresión muy tremenda porque la principal voz como de una parte de Latinoamérica y de la historia, Por lejos. había en su repertorio Un honor. una canción. Entonces era una cosa, un orgullo y un honor. Pero he tenido la suerte de que las versiones han sido siempre buenas, versiones maravillosas. Las últimas, las que ha hecho Maggie Cullen, las que ha hecho La Negra Herrero. Quiero decir, y tengo una sensación de mucha gratitud hacia los intérpretes en general porque han sido muy respetuosos con la obra, si bien cada uno le ha dado su tinte particular, porque cada uno tiene su voz, su registro, su modo de Su impronta, claro. y su modo de sonorizarlo, pero las canciones viven porque ellos las cantan en ese sentido, porque una cosa de 4 minutos se termina, 3 minutos y medio se termina y no existe más hasta que alguien la vuelve a reponer en el imaginario y en la escucha. Así que Bueno, ahora queremos que nos dé su opinión. Yo hice una versión de Canción del Pinar Ay, ay, y queríamos ver si, No hace falta. si seguías teniendo la misma No opinión, hace ¿no? De falta. todos los intérpretes. No, Podemos dijo ver. de la mayoría que Podemos ver. fueron respetuosos, dijo. Pero digo, ¿te recordás ese primer momento que escuchaste la voz de Mercedes con tu canción? sí, claro, bueno, imaginás, que enorme emoción. Y en un momento donde las editoriales cumplían una función importante, por ejemplo, existía la editorial Lagos, que luego pasó a ser parte de la Warner, y están todas las partituras tiradas en un sótano en Buenos Aires ahora, pero estoy hablando de obras importantes, estoy hablando de obras de grandes del folclore argentino, Sí. como por ejemplo el Chacho Müller, que es el de acá, el vecino nuestro, que se nos fue hace 20 y pico de años, pero quiero decir, en aquel momento esas editoriales hacían su laburo, que era ver cuáles eran las cosas que se iban generando a nivel creativo, y la dirección artística de esas editoriales les sugería, les pasaba la información de la obra a los intérpretes. Entonces el intérprete tenía una información de alguna manera muy cuidada, porque Claro. el que le pasaba la obra era un gran escucha y sabía qué le interesaba al intérprete. Claro. Digo, bueno. Había una conexión ahí había fuerte. una conexión muy fuerte, sí. Ahora, en este disco, Tiempo y Lugar, medio que nos metió la mano en el bolsillo. Digo, nos engañó.
Sí. Vandermole, ¿por qué No, fuerte denuncia, ¿eh? Ese fuerte. ¿Hay un último momento ahí para No, poner? fuerte denuncia. Esto lo voy a decir. Hágame porque- quedar bien, y yo. Es tremendo. Es un grande de la música. Y usted Jorge Vandermole, uno de los pilares de la música. No, nada. Uno espera, cuando escucha el disco y arranca con las primeras tonadas que son folclóricas, que el disco sea más o menos todo así. Claro. Y de golpe te encontrás con algunas canciones que tienen otro jeito, digamos, otra forma, otra inspiración, otro aire. Sí. Hay una canción Re-Beatle que a mí me voló la cabeza, Mi Buen Amor. Y digo, che, míramelo al Fander. Lo que pasa es qué que hermosura. hemos tenido influencias muy diversas. Hemos aprendido a cantar y a tocar la guitarra tocando folclore del noroeste principalmente, que era el que llegaba acá El que bajaba, principalmente. Mucho después el chamamé, pero además arrancaba todo el rock en español, digamos, el rock argentino. Y además hemos escuchado a Beatles y hemos escuchado a Paul Simon y qué sé yo. Y a Tarragorros también. Pero te quiero decir, es toda una mezcla de influencias. Y entonces uno en todo caso puede ser fiel a todas esas influencias. Y bueno, en un momento he tenido algunos problemas cuando tuve algún vínculo con discográficas acerca de dónde se ponían los discos, porque tenían una parte medio folclórica y una parte que era medio baladas. ¿En qué góndola te pongo, Jorge? Claro. ¿Viste Pero que eso ya no existe etiqueta, más. ¿qué Ahora, etiqueta pero- te pongo? Claro, pero ahora eso ya no, medio que no importa, ¿no? No tiene mucha importancia. No me parece, qué sé yo, que uno tenga que ser estrictamente De un género. folclórico. No, incluso estrictamente no rockero. estaba pasando esto de que los artistas saquen discos, ¿no? Estaban sacando canciones. Sí. Y ahora van varios, viste Sí, que que arman tuvimos el- también a Fabián Gallardo el otro día, bueno, y varios que están sacando discos de nuevo, lo cual para los de la vieja guardia Claro, es lindo. es como Sí. un volver a cuando yo iba y compraba el CD, ¿no? Y tenías Sí. tu disco Sí. entero ¿Cómo para poder es esto escucharlo. de pensar ese disco, ¿no? Uno arma un recorrido, imagina a esa oyente haciendo ese mismo camino que uno le propone. Me parece que uno sigue proponiendo la escucha de un repertorio completo. Claro. Lo hace obra. lo hace sabiendo que son tiempos de mucha fragmentariedad, donde es muy difícil que alguien tome 12 canciones y se ponga a escucharlas además en ese orden y las escuche de punta a punta. Pero de todas maneras, uno sigue de algún modo fiel a aquel formato del disco físico que tenía ese concepto, Esas ¿no? secuencias. ¿eh? Y además donde uno piensa por qué va primero y por qué no junta con este otro, porque están en la misma tonalidad y por qué le pone cierta dinámica. Me parece que tiene que ver con que, bueno, nuestra tradición es más del disco físico y por ahí seguimos adelante. Independientemente que después la gente agarra y escucha fragmentariamente uno Sí. u otra cosa, ¿no? Aparte tenés esto de las plataformas que pones el artista, te salen las canciones más escuchadas Sí. y se pierde esta magia. También que, como armás tu decís, playlist, ¿no? ¿viste? Ahí- Con lo que vos Sí. querés. Sí, y- pero digo, fíjate todo el criterio y todos los conceptos que hay para poder armar esa secuencia, ese relato y nada, acá se corta, digamos. en Sí, ese sí, sí. sentido. Bueno, aprovecho, Jorge, se presenta el sábado 29 de 29. noviembre, Así es. 9 este horas. Sábado. Este sábado. Vieron que a mí son los planes que me gustan. ¿Y qué hacemos después? Y después A vamos a comer. picar Vamos a comer algo Vamos a rico, me comer. cargan Vamos a acá que picar me gusta, ¿viste? algo. Pero digo, lo vas a ver a Jorge, se presenta su nuevo álbum, Tiempo y Lugar, junto a Fernando Silva. Gran obra, todo el álbum, este sábado. ¿Y va a haber algún extra? Mirá, ¿Algún pedido? ¿Viste? Cuando la gente te empieza a pedir. no, mirá, nosotros vamos a mostrar el disco de punta a punta y en el mismo orden en que está propuesto en el repertorio del disco. Pero además, son 12 canciones, pero además vamos a complementar con aquellas otras cosas que uno también, no voy a ser estricto en eso, vengo a presentar el disco nuevo y me voy a mi casa. Claro. Todos esperan las joyitas de siempre. No, sí. claro, uno también vamos a complementar con aquellas canciones que de alguna manera dialogan mejor con nuestra propia sensibilidad y también con lo que nos pidan un poco, ¿no? Como para complementar ese tiempo y ese espacio que nos están brindando de atención, ¿no? Bueno, me parece que viene por ahí. Vamos Esa a ver comunión, ¿no? Con la Sí, gente.
que uno agradece tanto, además, ¿no? Porque Estos días, Fander, estuvimos acá visitando los estudios de Rosario, la ciudad, a varios de los muchachos de aquellos tiempos, ¿no? Ponele Adriana Bonicio. Que tiene un gran disco nuevo de rock. Lo vino a presentar Muy también. bueno. Es rock, absolutamente. Pero no hablando de la música, a Fabián Gallardo. También. ¿Te acordás que Otro disco sacó el también. muchacho era pintón? Sigue siéndolo, ¿eh? Y los vi. Sigue siendo. Oh, Está ya llamando. empieza con la No, polémica. ¿sabes? Ya sé para dónde quiere ir. ¿Sabes qué, Jorge? Ahora que ahí está Atendé corta. tranquilo. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Te cuento, mira, ya. Pará, no me pasa interrumpa nada. porque no. Déjame hacer un paréntesis. Sí, el paréntesis Fabián, ahora. ¿vos viste cómo está Fabián? Impecable. Sí. Tiene ese, Pelota, ¿viste? Tiene ese No. pelo espectacular. Sí. Y tiene la misma edad del indio. El indio parece el padre. Entonces está celoso, ¿viste? Escúchame, esa es la verdad. Lo que estamos viendo es que esos muchachos de ayer, ¿no? Esos jóvenes de ayer, diría Charlie, Impecables. los veo muy cascoteados, ¿viste? Como que le ha pasado un camión Es la por envidia. arriba. Bueno, Es la envidia. Yo te quería, y esta es la pregunta, ¿no? Sí. Si vos has hecho algo, ¿no? ¿Te ha picado alguna avispa? No. ¿Has tenido algún retoque? Yo lo veo impecable a Jorge. No tengo. No sea maleducado. Aire libre, no tengo retoque. río, naturaleza. No tengo retoque. Sí tengo, Kayak. Escuchame, sí, tengo, pero son internos. Tengo los 2 hombros operados, por ejemplo. Un montón. Y bueno. Cada uno se retoca por distintos lados. Claro. Son retoques que no se ven, te quiero decir. No tienen que ver con la estética. Tienen que ver con lo funcional, digamos. Claro. Bueno, Jorge, nos encantaría escuchar lo que vos quieras, ¿eh? Bueno. Mira, me encanta cuando vienen, viste que la mayoría de los maestros así tienen su cuadernito. Sí. Me encanta. A las dos, fíjate Mirá, la diferencia lo con de- la Bonicio, lo ¿no? de- Trajo Me los encanta. lentes, Fander. Claro, Bonicio se olvidó Bonicio no los veía- lentes Ni y los No lentes. veía nada. se los pidió al No, indio y después yo- se los quería llevar. Mira, yo reconozco que pasó el tiempo y por ahí la memoria no te funciona. Es preferible tener Por Ir a lo supuesto. seguro. una ayudita. Sí, sí. adelante. Un ayudín. Sí. Yo supongo que lo que el indio, a lo que el indio se refería recién, debe ser, supongo yo, este tema, porque me dijo, A ver. mi buen amor era el viento franco sobre mi vela mayor, un abrir cerrar de labios de gentil sabor, aluvión de sol en el limpio mediodía. Mi buen amor vino de muy lejos, urgido de inmediatez, su bronco azulejo corriendo a campo otra vez, mientras yo al revés era lumbre consumida, era un alba limpia brumas, entre todas y ninguna, una sed para desear, para tenderse y saciar con agüita de la luna, tesoro que se perdía en la grieta de los días, como todo lo que fue sueño y se supo después que era la luz de la vida. Mi buen amor le daba calor al mundo con su corazón y aromaba con las frutas de cada estación la tenue prisión que de a poco nos ceñía. Mi buen amor se marchó una madrugada así sin avisar, sin dejar prenda o palabra a la que interrogar, dónde iría a parar o qué rumbo tomaría. Y fue de pronto la calma
donde se marchita el alma, un hastío de prisión, una dura cerrazón que no abre ninguna lágrima. Y todo lo que era bueno se volvió infierno y veneno, como el precio de soñar que se paga al despertar, como lo extraño y ajeno, como no puede ser de otro modo un buen amor. Hermoso. Lo que se puede con la voz de la mañana, ¿eh? No, temón. ¿A quién? ¿Quién qué? ¿A quién está? No. ¿Vos te crees que si Después el hubiera chismoso soy yo, ¿viste? Después el chismoso soy yo, claro. ¿Vos te crees que yo te lo diría? Bueno, pero tenemos que hacer nuestras labores preguntar, ¿viste? Ese es el tema hermosísimo. Yo Hermoso. decía que tiene un ambiente a los Beatles. No, eso es ficción. Pero viste que uno sigue. Las canciones de amor se siguen componiendo, pero ya pareciera que se ha dicho casi todo. Y los compositores nos emperramos en seguir haciendo canciones Es que de hay que amor. luchar. Yo siento por momentos que murió la metáfora, ¿viste? Y creo que estas canciones le dan un aliento a la esperanza de que la metáfora no muera. Vos sabés que yo creo que hay cancioneros que tienen mucha poesía y que nos ha influenciado fuertemente. Y afortunadamente en la actualidad hay un cancionero que arranca de las generaciones de los que tienen 30 y pico, pero también de los que tienen 20 y pico llegando a 30, que a mí me sorprendieron, porque los estoy escuchando y aparece una poética muy poderosa. Así que hay que prestarles atención. Sí, Lo también tenemos cerquita, lo tenemos acá. Sí, me pasó algo parecido, ¿verdad? Y los encontré, no los encontré en la radio, no me lo recomendó un amigo, los encontré en la playlist de mi hija. Claro. Vamos, unas canciones que vos decís, che, ¿y este pibe quién es? Claro. ¿Y este pibe cuántos años tiene? Y te sorprende, ¿eh? Está muy bueno. Sí, por eso. Bueno, a mí eso me da mucha esperanza. Los lenguajes cambian, pero bueno, las intuiciones poéticas perduran, en todo caso. Así como perdura la experiencia histórica de alguna manera, ¿no? Algo habremos servido de comunicación entre generaciones, ¿no? Claro, Supongo yo. Sí, Bueno, sí, paso sí. el chivo, porque hay que aprovecharlo, que ya. Jorge va a estar el 29 de noviembre, este sábado. Este sábado. Ya ahora. ¿Queda lugar? Jorge, poquitos. ¿Alguno queda? La verdad es que no lo sé. Te juro, No, sí. no sé. Así que apúrense. Incorregible. En plataforma La Bardén, este sábado a las 9 pueden conseguir las entradas en boletería. Sí. Y bueno, presentando su nuevo álbum y obviamente que alguno de sus clásicos nos va a deleitar y nos va a presentar. Y me gustaría que cerremos con alguno de los tuyos y nos vayamos a la pausa con tu ¿Con voz. qué te gustaría que cerremos? Y no sé. Mirá ¿qué qué dicen ustedes? generosidad, te da a elegir. Y yo con tu canción más escuchada de Spotify. ¿Cuál es la canción más escuchada de Spotify? ¿No sabes cuál es tu canción más escuchada de Spotify? Ni idea. Me encanta, mira. Entra a Spotify que el señor tiene más de 100.000 oyentes mensuales. Eso. Cuidado, no sé si sabías. Te estoy no. contando. Está sumando un montón de datos. No se ve, eso no se ve reflejado en la cuenta bancaria. Entrás a tu Spotify, tenés Mira, ahí está, mira, ahí están 101.000 las reproducciones. 101.400 oyentes mensuales que todos los meses escuchan tus canciones. Mirá. Un numerazo, mucha gente es. Y la que gana por escándalo Es con buenísimo. 8.700.000 reproducciones. ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de veces que lo han escuchado? Es Oración del Remanso, que también lamentablemente Pone quizá carita, Jorge. es mi preferida. Y digo como diciendo, che, me hubiese pedido otra. No, a mí me gusta esta canción y además la canto Es que- siempre con mucha... Es justamente el título que le pusiste, una oración. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy
Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias, Jorge, por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Nos vemos el sábado. Nos vemos. Bueno, no sé qué decir. Vamos, ¿cómo, Peque? ¿Qué va a decir? Nada. Con la pequeña. Qué suerte que tuvimos. Sí, no. Agradecer. La verdad. Espectacular. 5 minutos para las 11 de la mañana. Nos vamos a una tanda y a la vuelta mucho más de acá. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.